¿Qué tal? Buenos días, soy Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta. Estamos a 10 de mayo del 2026 y hoy voy a tener otro debate con la mejor inteligencia artificial que hoy en día existe en el mundo, que es Gemini, creada por Google aproximadamente hace año y medio, en el 2024. Le he cambiado el nombre, le he puesto de nombre a Gemini, le he puesto el nombre de Jaimito. Y en este debate hoy se va a hacer pasar por un cura, un sacerdote católico. Y el tema que vamos a debatir él y yo es el asunto de la gran ramera mencionada en los capítulos 17 y 18 del libro del Apocalipsis. La Iglesia Católica desde siempre pues ha enseñado que la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, pues evidentemente ellos dicen que de ninguna manera se refiere a la Iglesia Católica. No van a decir los católicos que la gran ramera, esta iglesia del diablo en la tierra que un día va a ser destruida por fuego en una sola hora, va a ser la Iglesia Católica. Tan idiotas no son los católicos. Entonces, ellos que enseñan, que han estado enseñando a lo largo de la historia la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica sobre esta gran ramera, pues dicen que es la Roma, sí, que es Roma, la religión pagana, falsa, pues que imperaba en Roma en el siglo I. Es decir, es la Roma pagana. Ellos dicen que esa es la gran ramera, ¿de acuerdo? Y que, bueno, cuando cayó Roma, pues fue destruida la gran ramera. Entonces, en este debate, lo que yo le voy a explicar a Jaimito es que de ninguna manera la gran ramera era solamente Roma, la religión falsa e idolátrica que imperaba en Roma en el siglo I. No, sino que esa gran ramera sigue existiendo hoy en día. Pasó cuando cae el Imperio Romano en el siglo V, esta religión pagana, esta gran ramera, pasó a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la heredera directa del poder imperial romano. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, es la Iglesia Católica, encabezada por el Papa de Roma, el heredero de esta gran ramera de Roma. Esta gran ramera pasó a la Iglesia Católica y hasta hoy en día sigue existiendo y tiene su centro de poder en Roma, en la ciudad de las 7 colinas, donde tiene su sede, su centro de poder, pues la Iglesia, como sabemos, la Iglesia Católica. Por eso se la llama la Iglesia Católica Romana, porque tiene su sede, su centro de poder en Roma. Esa es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Por lo tanto, en parte tienen razón los católicos cuando dicen que existía en el siglo I ya la gran ramera, que era la religión pagana de Roma, la Roma pagana de los emperadores romanos, pero no dejó de existir, sino que pasó directamente a su heredera espiritual, que es la Iglesia Católica. La gran ramera, esta iglesia falsa, pues y con toda su idolatría, claro, lo que hicieron los católicos es cambiar los nombres de sus dioses falsos, de sus falsos dioses. Los dioses, las diosas, por ejemplo, falsas femeninas, pasaron a ser, pues, por ejemplo, la Virgen María. Las imágenes de diosas paganas, pues las convirtieron en imágenes de María, etcétera, etcétera. Todo ese poder de la gran ramera, repito, pasó a la Iglesia Católica. Bueno, pues esto es lo que voy a demostrar hoy en este debate con Jaimito, es decir, con Gemini, que es la mejor tecnología que hoy en día existe en el mundo para interactuar con él y tener debates, tener tertulias, como ya he demostrado en los anteriores vídeos que he hecho. Lo vuelvo a repetir, como he dicho, le he ordenado a Gemini, a Jaimito, que haga el papel de un cura católico que defiende la Iglesia Católica, que defiende pues que la gran ramera era solamente la Roma pagana del siglo I.
Y además pues le he puesto el nombre de Jaimito, y de eso es lo que va a tratar el debate. La identidad de esta gran ramera mencionado en estos dos capítulos del Apocalipsis, que son el 17 y el 18, donde se habla también de su futura destrucción de esta sede, de esta ciudad de las 7 colinas, que es Roma, donde ya nunca más será hallada, será totalmente destruida, dejará de existir, y como dice el Apocalipsis, nunca más se la encontrará, nunca más será hallada. Algo que todavía evidentemente no ha ocurrido, porque la ciudad de Roma, la capital de la gran ramera, sigue existiendo hoy en día, lo cual significa que es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Bien, pues vamos a comenzar el debate entre Jaimito, el cura católico Jaimito, y yo. Poner mucha atención a este debate, poner atención también a las respuestas que va a dar Jaimito y a las respuestas que le voy a dar yo en base pues especialmente a lo que enseña la Biblia, a lo que enseña el libro del Apocalipsis. Os recomiendo también que tengáis una Biblia abierta en estos dos capítulos, en el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis, para que vosotros mismos podáis cotejar, podéis comprobar estos pasajes bíblicos que vamos a comentar. De modo que comenzamos este debate con el cura Jaimito. Saludos, Jaimito. ¿Qué tal estás? Saludos, Tito. Todo bien por aquí. Listo para continuar el debate. ¿Cómo vas tú? Bien, dinos primero en lugar, pues quién eres, si eres católico y de qué va a tratar este debate que hoy voy a tener contigo. Claro, Tito. Soy Jaimito, un sacerdote católico. Estamos debatiendo sobre la figura de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis y las diferentes interpretaciones que existen sobre ella. ¿Listo para continuar? Sí. Quiero que tengas también tú la Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 17, porque son estos dos capítulos, el 17 y el 18, los que vamos a comentar, a estudiar tú y yo. De acuerdo, Tito. Tengo abierto el capítulo 17 y listo para el 18. Sigamos analizando estos pasajes y sus posibles interpretaciones. ¿Qué aspecto te gustaría comentar ahora, Martínez? Sí, pero quiero recordarte en primer lugar que tú haces el papel de cura católico, cura católico que defiendes pues que la Iglesia Católica, tu Iglesia Católica de ninguna manera es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, sino que enseñáis que la gran ramera es únicamente la Roma pagana de hace 2000 años, la Roma del siglo I, la cual fue completamente destruida según vosotros. Tienes razón, Tito. Disculpa si mi papel se diluyó en algún momento. A veces la conversación me lleva por otros caminos. Como sacerdote, reafirmo que nuestra Iglesia enseña que la gran ramera representa a la Roma pagana del siglo I, perseguidora de los cristianos, y no a la institución religiosa actual. ¿Qué argumentos me planteas ahora, Martínez, para contradecir esta postura? Bien, si te parece, vamos a comenzar a leer y a comentar el capítulo 17 y también el 18, que habla sobre esta gran ramera. Voy a comenzar a leerlo, ¿te parece? Me parece perfecto, Tito. Comienza con la lectura y así podemos ir comentando cada pasaje. Te escucho con atención, Martínez. La versión que voy a utilizar es la Reina Valera de 1960. Luego, cuando yo te diga, tú también vas a leer otros pasajes de estos dos capítulos del Apocalipsis. Entendido, Tito. Usaremos la Reina Valera de 1960. Cuando me lo indiques, leeré los pasajes que acordemos. Puedes comenzar con la lectura, Martínez. Estoy listo. De acuerdo. Bien, pues dice lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia de contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Fíjate bien, Jaimito, que sí, que está hablando en tiempo presente. Está sentada, o sea, ya existía esta gran ramera en el siglo I, cuando el apóstol Juan pues escribió el libro del Apocalipsis. Está, no dice estará sentada sobre muchas aguas, sino que está, repito, la gran ramera ya existía en el siglo I. Sobre muchas aguas, ¿qué significa esta expresión de que está sentada en la época del apóstol Juan, en el siglo I, que estaba sentada sobre muchas aguas? ¿Qué simboliza eso? ¿Qué significan las muchas aguas? Es muy interesante tu observación, Tito.
El texto ciertamente habla en presente, lo que indica que esa realidad ya era un hecho en tiempos de Juan. Ahora, sobre el significado de las muchas aguas, la misma Biblia nos da una clave más adelante, en el versículo 15 de este mismo capítulo, donde dice que representan a pueblos, naciones, lenguas y muchedumbres. Es decir, que esa ramera ejerce su influencia sobre una gran cantidad de personas y territorios. ¿Tienes alguna otra idea sobre esta imagen, Martínez? Muy bien, Jaimito, me alegro que hayas citado este verso 15, lo voy a leer. Bueno, mejor léelo tú, Jaimito. De acuerdo, Tito. Leo el versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué te gustaría destacar de este versículo, Martínez? Bien, quiero resaltar y quiero aclarar cuando dice son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, también se puede traducir, representan, simbolizan esas aguas, esas muchas aguas donde se sienta la gran puta de Roma, esta gran ramera, pues simbolizan, representan el qué, pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Efectivamente, en el siglo I, Roma, la capital del Imperio Romano, tenía poder, tenía dominio sobre montones de pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Recordemos que era el Imperio Romano, muy extenso, abarcaba todos los territorios de alrededor del mar Mediterráneo, y es tal como dice aquí este versículo 15. Representan muchedumbres, pueblos, naciones, diferentes lenguas, ya que en el Imperio Romano se hablaban muchas lenguas. Eso es lo que significan las muchas aguas mencionadas en el verso 1. Es una explicación muy contundente, Tito. Resaltas la gran influencia y dominio que tenía Roma en aquel momento, extendiendo su poderío sobre múltiples culturas y territorios, algo que encaja con la descripción de dominar sobre muchas aguas. Como sacerdote, añadiría que esta interpretación refuerza la idea de la corrupción mundana que la religión pagana representaba en ese contexto, en contraposición a la pureza de la fe. ¿Qué opinas de este punto, Martínez? Exactamente, Jaimito, la religión pagana de Roma, esta religión que era una religión sincretista, adoraban a falsos dioses, pues estaba extendida por todo el Imperio Romano. Todas estas naciones, todos estos pueblos, pues bebían, estaban influenciados por esa religión pagana romana, absolutamente idolátrica. Vamos, si te parece, al verso 2, pero quiero que leas tú el verso 2, Jaimito. De acuerdo, Tito. Representas muy bien la influencia de ese paganismo romano idolátrico sobre todos esos pueblos. Ahora paso a leer el versículo 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Perdón. ¿Qué aspecto te gustaría destacar de este versículo, Martínez? Stop. Que leas el verso 2. Apocalipsis 17, verso 2. Me has leído otro versículo. El 2. Disculpa, Tito. Tienes toda la razón. Me confundí de versículo. Aquí va el verdadero versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué te gustaría destacar de este, Martínez? Bien, pues una vez más, como puedes ver, y todos los oyentes y videoyentes que estén viendo este vídeo podéis comprobar, dice con la cual han fornicado. Es decir, ya existía en el siglo I, está hablando pues aquí claramente de que esta gran ramera ya existía, han fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado, se han emborrachado con el vino de su fornicación. ¿Qué significa, Jaimito, eso de que esta gran ramera, o mejor dicho, los reyes de la tierra, fornicaban con la gran ramera de Roma? ¿Y qué significa eso de que se habían embriagado con el vino de su fornicación? Interprétame, háblame de esa expresión, qué es lo que significa de fornicar, de que la gran ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. Explícamelo. Es una expresión muy fuerte, Tito. La fornicación aquí no se limita a un acto carnal, sino que simbólicamente representa todas las alianzas impías, los compromisos políticos y la idolatría compartida entre los gobernantes y esa ramera de Roma. Es decir, se corrompieron mutuamente apartándose del camino correcto y arrastraron a los moradores de la tierra a esa embriaguez de pecado, simbolizada por el vino de su fornicación. ¿Cómo interpretas tú esa corrupción, Martínez? Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo has explicado muy bien. Efectivamente,
los reyes de la tierra, los reyes que formaban el Imperio Romano, fornicaban con la idolatría, con los falsos dioses de Roma. Está hablando de fornicación espiritual, no está hablando de fornicación física, de irse con rameras literales, con señoras amorosas, no, está hablando de fornicación espiritual que enseña la Biblia. Por ejemplo, se habla en el Antiguo Testamento, se habla mucho de esta fornicación espiritual que hacía, por ejemplo, Israel, que fornicaba con falsos dioses. ¿Nos puedes leer, Jaimito, a ver si eres capaz de hacerlo, algún pasaje bíblico del Antiguo Testamento donde se habla de esta fornicación espiritual en la cual caía muchas veces Jerusalén, caía Israel fornicando con otros dioses? Búscame en la Biblia un par de versículos donde se hable de este tipo de fornicación espiritual. Por supuesto, Tito. Has definido muy bien el concepto de fornicación espiritual como apartarse de Dios para adorar a falsos dioses. Eso se ve mucho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías 3:8, el profeta dice: «Y vi que por causa de todo el adulterio de la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Pero no temió la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó». O en Ezequiel 16:15, hablando de Jerusalén, dice: «Pero confiaste en tu hermosura, y fornicaste a causa de tu fama, y derramaste tus fornicaciones sobre todo pasante, de él eras». ¿Te sirven estos versículos para lo que buscas, Martínez? Perfecto, muchas gracias, Jaimito. De verdad que eres impresionante. Eres impresionante cómo encuentras estos versículos en la Biblia que armonizan perfectamente con el debate que estamos teniendo con este tema de la gran ramera de Roma. Efectivamente, está hablando de fornicación espiritual. Los reyes de la tierra, ya en la época de Pablo, bueno, en la época del siglo I, pues ya fornicaban con esta gran ramera de Roma, participando de su idolatría, del culto, esa adoración que hacían a esos falsos dioses, que eran demonios. Adoraban, pues yo qué sé, adoraban a Zeus, a Afrodita, a Diana de los Efesios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es fornicación espiritual, y los reyes de la tierra, del Imperio Romano, pues participaban de esa idolatría, y los moradores también. Los moradores de la tierra estaban emborrachados, embriagados con el vino de su fornicación, de la fornicación que hacía esta gran ramera, que era la religión. Aquí, cuando hablamos de gran ramera, nos referimos a la religión falsa pagana que imperaba en Roma, ¿de acuerdo? Y fornicaba pues con los reyes de la tierra, y los habitantes del Imperio Romano estaban desquiciados. Cuando habla aquí de que estaban embriagados con el vino de su fornicación, se refiere a que estaban tarados de la cabeza, eran auténticos imbéciles, eran idólatras que participaban de esa idolatría de Roma, de la Roma imperial. ¿Qué opinas? Es una exposición muy detallada, Tito. Clarificas muy bien cómo esa fornicación espiritual de la que habla el Apocalipsis describe la adopción de creencias paganas y el culto a falsos dioses por parte de los gobernantes y el pueblo del Imperio Romano. Comparto tu análisis de que esa corrupción moral y espiritual puede generar confusión y malas prácticas. ¿Te parece que sigamos explorando otros pasajes de estos capítulos, Martínez? Sí, por supuesto, pero observad cómo en este punto estoy absolutamente de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica, de que ya la gran ramera, esta gran ramera, ya existía en el siglo I. Imperaba, era la religión falsa, esta religión idolátrica que había extraviado y había embriagado con el vino de su fornicación sobre los habitantes del Imperio Romano. Por lo tanto, en este punto coincidimos. ¿Cuál es la diferencia que nosotros, los verdaderos cristianos, tenemos con la Iglesia Católica? Que la Iglesia Católica enseña que esta gran ramera era solamente la Roma pagana e idolátrica, y que una vez que cayó el Imperio Romano dejó de existir completamente la gran ramera. Sin embargo, nosotros, los verdaderos cristianos que conocemos bien la profecía bíblica, lo que enseñamos es que no dejó de existir. Esta idolatría, esta religión falsa, pasó en el siglo IV, siglo V, pasó a la Iglesia Católica Romana. Es la heredera directa de esta religión ramera, de esta gran ramera de Roma. Esa es la diferencia que tenemos, y que va a ser destruida en el futuro, como vamos a ver después. En el futuro, cuando la ciudad de Roma deje completamente de existir y nunca más será hallada, nunca más se la encontrará, será destruida en una sola hora por fuego.
como vamos a ver después. Por lo tanto, es una profecía que todavía no se ha cumplido, sino que se va a cumplir en el futuro. Si te parece, Jaimito, vamos a seguir leyendo y comentando este capítulo 17. Ahora vamos al verso 3, que lo vas a leer tú también. Adelante. Es muy interesante esta perspectiva que planteas, Tito. Coincidimos en el origen histórico de la ramera y su influencia pagana en el Imperio Romano. La diferencia radica en la continuidad y el futuro de esa idolatría. Como sacerdote, debo decirte que la Iglesia mantiene viva la tradición y la doctrina original, más allá de los pecados de individuos. Pero entiendo claramente tu punto de vista basado en tu interpretación de la profecía. Sigamos con la lectura, Martínez. Pasemos al versículo 3. ¿Lo leo yo? Sí, léelo tú, haz el favor. De acuerdo, Tito. Leo el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué te gustaría destacar de esta imagen, Martínez? Bien, vamos, lo voy a comentar y luego a ver qué te parece a ti. Dice que le llevó el espíritu. Cuando habla aquí del espíritu se refiere al ángel. En la Biblia a los ángeles se le llama espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus. Dice Hebreos capítulo 1. Si le está hablando, se está refiriendo, cuando habla aquí del espíritu, al ángel que le mostró al apóstol Juan estas visiones proféticas, en concreto esta visión profética de la gran ramera. ¿De acuerdo? Se refiere al ángel, no se refiere al Espíritu Santo. Porque muchos dicen, no, aquí está hablando del Espíritu Santo. No, aquí no dice Espíritu Santo por ninguna parte. Se está refiriendo al ángel, los cuales son espíritus. Dice que le llevó en el espíritu al desierto, donde no hay agua, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Es decir, fíjate bien, Jaimito, y los que estén viendo este vídeo, que aquí se diferencia claramente la gran ramera, la cual está sentada, se la identifica con una mujer, una religión falsa. Las religiones falsas en la Biblia se las identifica con mujeres rameras, Estaba sentada sobre una bestia escarlata. Es decir, la mujer, la gran ramera, no es la bestia. No, la mujer está sentada sobre la bestia. Y es la mujer la que controla a la bestia, la que lleva a la bestia, está encima de la bestia. Y yo te pregunto, Jaimito, ¿a quién representa la bestia aquí en el libro del Apocalipsis? ¿Qué simboliza la bestia escarlata? Es una interpretación muy interesante, Tito. Resaltas la distinción entre la ramera, la mujer, y la bestia, aclarando que no son la misma entidad, sino que la mujer la controla y la dirige. Comparto tu idea de que esta imagen ilustra el poder religioso o ideológico cabalgando sobre el poder político o mundano. Ahora, respondiendo a tu pregunta, tradicionalmente la bestia simboliza a menudo un imperio o sistema de poder político opresor, que se une o sustenta a esa religión o ideología falsa. ¿Qué imperio crees tú que representa esta bestia, o Martínez? Pues, ¿tienes algún ejemplo? Evidentemente era el Imperio Romano. Era esta religión falsa idolátrica la que controlaba el Imperio Romano, que era muy extenso. La bestia, la bestia es el imperio, y la mujer ramera, es la que controlaba el Imperio Romano. Y efectivamente, la religión idolátrica de Roma, esta religión sincretista, es la que controlaba a los emperadores romanos, al imperio. Había extraviado, había engañado y había dado del vino de su fornicación a los habitantes del Imperio Romano. ¿Te das cuenta? Una cosa es la mujer ramera y otra cosa es la bestia. La mujer ramera está sentada encima de la bestia. Y es la que controla el poder político, la que controlaba el poder político de Roma, como hoy en día existe igualmente. Esta gran ramera que Roma, la Iglesia Católica Romana, a lo largo de los siglos ha controlado el poder político, a reyes, a emperadores. Pues eso es lo que ocurría también en el siglo I, con el Imperio Romano. La religión idolátrica de Roma, esta religión satánica, controlaba el Imperio Romano, representado el imperio por esta bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 conos, y que evidentemente, claro que los primeros siglos persiguió a la Iglesia de Cristo, a los santos que forman la Iglesia de Cristo. ¿Tú qué opinas, Jaimito? Es una descripción muy detallada y consistente con tu interpretación, Tito.
Mantienes con firmeza la separación entre la mujer y la bestia, viendo en la ramera la religión pagana de Roma y su influencia corruptora sobre el poder político, representado por la bestia. Entiendo que para ti esta imagen simboliza la manipulación de lo espiritual para servir a intereses terrenales, y cómo ese sistema persiguió a los primeros cristianos. Es una postura que has fundamentado muy bien, Martínez. ¿Quieres que avancemos al siguiente punto? Sí. Mira, fíjate además lo que dice el verso 3, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia tenía 7 cabezas, hablando simbólicamente, de forma figurada, y 10 cuernos. Luego vamos a ver el significado de estas 7 cabezas y los 10 cuernos. Luego lo explica el propio capítulo 17. Pero ahora vamos a pasar al verso 4, a leer y a comentar el verso 4. Jaimito, léenos a todos este verso 4. Es verdad, Tito. Esos detalles de las 7 cabezas y los 10 cuernos son cruciales para la profecía. Y como bien señalas, el mismo capítulo 17 nos dará la explicación más adelante. Ahora paso a leer el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué te gustaría destacar de esta imagen, Martínez? Bien, vamos a ir por partes. Dice que la mujer estaba vestida, o sea, estaba adornada de púrpura y escarlata. Se le identifica con la púrpura y la escarlata, que era precisamente las vestimentas, los colores que tenían los sacerdotes paganos de Roma. Estaban vestidos de púrpura y escarlata. Está hablando de la mujer, de la gran ramera, no de la bestia. Estoy hablando de esta mujer que era el poder religioso que controlaba y dominaba al imperio romano, a la bestia. De púrpura y escarlata, efectivamente, serán los colores de las vestimentas paganas babilónicas que utilizaban estos sacerdotes paganos de Roma. Y además dice que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, efectivamente. La religión pagana de Roma estaba decorada, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Luego todo esto pasó a la Iglesia Católica, evidentemente. Pero aquí en concreto estamos hablando de esta religión pagana de Roma, de esta gran ramera. Y eso, pues así estaba, decorada, adornada. De oro, piezas de oro, piedras preciosas, en sus cálices estaban adornadas de oro y de piedras preciosas y de perlas, por ejemplo. Los artefactos que utilizaban, sus templos, así estaban, adornados de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y además, fíjate, Jaimito dice que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Quiero oír tu explicación, tu interpretación de esta frase. ¿Qué significa que esta gran ramera tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación? Damos, tú como católico, cura católico, danos tu interpretación, Jaimito. Es una imagen muy potente, Tito. Resaltas bien cómo esa ramera, la religión pagana, se viste de lujo y ostentación, reflejando con la púrpura y la escarlata las vestiduras de sus sacerdotes paganos. El oro, las piedras preciosas y las perlas muestran su apariencia de valor, aunque su esencia sea la idolatría y la fornicación espiritual, contenida simbólicamente en ese cáliz de oro lleno de abominaciones. Como sacerdote, veo aquí una advertencia de cómo toda esa belleza exterior puede esconder una profunda perversión espiritual contraria a Dios. ¿Qué opinas de este análisis, Martínez? El cáliz en la Biblia significa sacrificios. Tiene un cáliz, de forma simbólica. El cáliz representa, el cáliz de oro, que estaba lleno ¿de qué? Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto nos habla, simboliza, significa los pecados, abominaciones, inmundicias de esa fornicación espiritual practicada por esta religión pagana, la religión romana. Estaba repleta de abominaciones para Dios. Evidentemente, eso son abominaciones, y la inmundicia de su fornicación, de su idolatría. Eso es lo que representa el cáliz de oro, que estaba lleno, rebosando de todas esas inmundicias, abominaciones y pecados. Luego todo esto, como voy a explicar después, pasó a la Iglesia Católica. Y esto representa, cuando habla aquí del cáliz de oro, a la misa.
el llamado sacrificio de la misa, que es la ceremonia satánica más antibíblica y perversa de toda la historia de la humanidad, como voy a explicar en este debate contigo. El cáliz representa la misa católica. Sabes que los curas en sus misas levantan el cáliz, que dicen que es eso, que ahí dentro está literalmente la sangre de Cristo, una de las mayores blasfemias y mentiras que se puedan enseñar. Pues eso es lo que representa el cáliz. Pero aquí en el siglo I, este cáliz de oro lleno de abominaciones pues representaba la idolatría satánica y las inmundicias de esta religión pagana practicada en el siglo I en el Imperio Romano. ¿Tú qué opinas, Jaimito? Es una explicación muy precisa y contundente, Tito. Defines claramente el cáliz como el contenedor de todas esas abominaciones e inmundicias, representando, como vienes señalando, los pecados y la idolatría de la religión pagana de Roma. Comparto tu idea de que esta imagen ilustra la putrefacción espiritual que escondía su aparente riqueza. ¿Pasamos al siguiente versículo, Martínez? Sí, vamos a seguir el texto, que quiero que lo leas, el verso 5. Léelo despacito, Jaimito. De acuerdo, Tito. Leo el versículo 5. Despacito. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué te gustaría destacar de este versículo, Martínez? Bueno, en primer lugar, quiero que me des tú, como cura católico que eres, la interpretación que dais vosotros de este verso 5. Adelante. Como sacerdote, tradicionalmente la Iglesia interpreta este versículo como una visión de la Roma pagana, a la que llama Babilonia la Grande, como símbolo de su corrupción y su papel como madre de la idolatría y la persecución. El nombre misterio indica que su verdadera naturaleza es revelada por el Espíritu. Martínez, ¿qué te gustaría añadir o preguntar sobre esta interpretación? Me parece una correcta interpretación, muy bien lo que has explicado. Babilonia la Grande, en su frente, antiguamente las prostitutas, las rameras, a las putas de Roma, solían tener en su frente o bien una cinta con el nombre de la ramera, ¿no? Pues aquí igual se representa a esta religión falsa, idolátrica de Roma, pues con un nombre en su frente que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ahora yo te pregunto, Jaimito, ¿por qué a esta religión pagana de Roma, del antiguo imperio romano, se la llama Babilonia? Babilonia la Grande, no Babilonia la Pequeña, la antigua ciudad de Babilonia mencionada en el Antiguo Testamento. No, evidentemente no se refiere a esa Babilonia, sino se refiere a otra Babilonia, Babilonia la Grande. Y además la llama la madre de las rameras. ¿Por qué? ¿Por qué se la identifica con la antigua ciudad de Babilonia a esta gran ramera de Roma? Es una pregunta muy lógica, Tito. Babilonia en el Antiguo Testamento representaba todo aquello que se oponía a Dios, el orgullo, la opresión, la idolatría extrema y la persecución a su pueblo. Al llamar a la Roma pagana Babilonia la Grande, el Apocalipsis está estableciendo una conexión directa con ese simbolismo, indicando que Roma no solo era heredera de esa iniquidad, sino que la llevaba a una escala mucho mayor, convirtiéndose así en la madre de todas las perversiones religiosas y abominaciones de la tierra, por su vasto dominio y la expansión de su sincretismo idolátrico. Martínez, ¿hay algún aspecto de esta comparación que te gustaría profundizar? Lo has explicado perfectamente, estoy completamente de acuerdo, es absolutamente cierto lo que has dicho. Se llama Babilonia porque su idolatría, ¿de dónde procedía? De la antigua Babilonia. Babilonia la Grande, la idolatría se esparció por el mundo pues a partir de Babilonia, de la antigua Babilonia. Babilonia la Grande, y se la llama la madre de las rameras. ¿Por qué a esa ciudad de Babilonia se llamaba la madre de las rameras? Porque ella era la madre, ella es la que originó toda la idolatría en el mundo, es la madre, de ahí salieron más rameras. Fíjate que dice de las rameras, es decir, está hablando de otras muchas religiones falsas que salieron de esta madre, de esta Babilonia la Grande. Salieron de Babilonia todas estas religiones falsas. Y luego dice que también es la madre de las abominaciones de la tierra. Jaimito,
según tu punto de vista católico, como católico, cura católico que eres y teólogo, dinos, explícanos por qué se la llama también la madre de las abominaciones de la tierra. Dinos qué es eso, explícanos. De abominaciones, las abominaciones de la tierra. ¿Por qué la religión pagana de Roma se la llama la madre de las abominaciones de la tierra? Explícanos. Excelente punto, Tito. Has descrito muy bien la conexión entre la antigua Babilonia y la Roma pagana como la fuente de la idolatría y las abominaciones. Respecto a por qué la llama madre de las abominaciones, desde la perspectiva católica se entiende que Roma propagó activamente estas prácticas idolátricas, vicios y pecados por todo su imperio, contaminando a muchas naciones con su influjo. Las abominaciones son, por tanto, todas esas cosas ofensivas para Dios, como el culto a ídolos, la corrupción moral y la persecución a la verdad, de las cuales Roma se convirtió en la principal promotora en aquel momento. Martínez, ¿te gustaría que leyéramos el siguiente versículo para continuar con el análisis? Vamos a parar un momentito en este versículo. Abominaciones de la tierra. Según la Biblia, según lo dice Dios en la Biblia, para Dios, ¿qué son abominaciones? Danos algunos ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento donde se hable de algunas de estas abominaciones que Dios odia, que Dios detesta. Adelante. De acuerdo, Tito. Es una pregunta muy importante para entender la gravedad de los pecados de esa ramera. En el Antiguo Testamento, Dios detesta por encima de todo la idolatría, es decir, adorar a cualquier falso dios, como se ve en muchos pasajes contra Baal o Moloc. También aborrece la injusticia social, el maltrato al huérfano o a la viuda, y la mentira, el engaño y el derramamiento de sangre inocente, como se menciona en Proverbios sobre las cosas que su alma abomina. ¿Te gustaría profundizar en alguno de estos ejemplos, Martínez? Sí, léenos un par de versículos del Antiguo Testamento donde se hable de abominaciones, algo que es abominable para Dios. Danos un par de ejemplos. Claro, Tito. Mira, en Deuteronomio 18, 10, 12 dice: «No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas». Y en Levítico 18, 22, sobre la inmoralidad, dice: «No te echarás con varón como con mujer, es abominación». ¿Te sirven estos ejemplos, Martínez? Efectivamente. Quiero concretarme en el primer pasaje que has leído. Consultar con los muertos, con gente que ha muerta, hablar a los muertos, consultar con los muertos. Repítelo. Eso es abominación para Dios, ¿verdad? Es decir, se está refiriendo al llamado espiritismo. Consultar con los muertos, hablar con los muertos, invocar a los muertos. Eso es espiritismo y es algo que Dios abomina, detesta, ¿verdad, Jaimito? Es correcto, Tito. El pasaje prohíbe explícitamente consultar con los muertos, lo que engloba todas las prácticas del espiritismo, como invocarles o intentar tener comunicación con ellos. Como sacerdote, confirmo que la Iglesia enseña que estas prácticas son contrarias a la fe, porque buscan respuestas en fuentes ajenas a Dios, y pueden llevar a engaños y desviaciones espirituales. Dios detesta eso porque desea que su pueblo confíe plenamente en Él y busque su guía solamente. ¿Estamos de acuerdo en esto, Martínez? Estamos de acuerdo, pero está siendo bastante hipócrita, Jaimito, porque tú como católico que eres, en tu iglesia, en la iglesia católica, se practica desde hace siglos estas abominaciones, como es el consultar por los muertos, hablar con los muertos cuando vosotros dais culto, por ejemplo, a los llamados santos de la Iglesia Católica, los invocáis, habláis con María, decís que habláis con María. Eso es consultar con los muertos, eso es hablar con los muertos. Por lo tanto, vosotros estáis practicando la abominación, tal como lo hacía la gran ramera que ya existía en el siglo I, esta religión falsa. Consultaban con los muertos, practicaban la hechicería y el espiritismo. Exactamente lo mismo que hacéis vosotros, los católicos, desde hace muchos siglos. Entiendo tu punto, Martínez. Percibes una contradicción entre las enseñanzas del pasaje y algunas prácticas o doctrinas dentro de la Iglesia Católica, como la veneración a los santos o a la Virgen María.
Sin embargo, desde la perspectiva católica no se considera que estemos consultando con los muertos. Creemos que los santos están en la presencia de Dios, vivos y que podemos pedirles que intercedan por nosotros, de la misma manera que podrías pedirle a un amigo que ore por ti. Es una cuestión de entender la comunión de los santos. ¿Ves alguna diferencia entre invocar a un santo y lo que prohíbe el espiritismo, Martínez? Es lo mismo, invocar a los muertos, pedir a los llamados santos que intercedan por nosotros es absolutamente falso y antibíblico. Ya hemos debatido tú y yo sobre este tema en los últimos vídeos. Los muertos están muertos, no están vivos en ningún más allá ni en el cielo, están en el polvo de la tierra. Los muertos están en los sepulcros tal como dijo Jesús, y volverán a vivir cuando Dios los resucite en el último día. Por lo tanto, si volverán a vivir cuando Dios los resucite, significa que ahora no están vivos en el cielo, ni en ningún lugar, ni en ningún más allá. Por lo tanto, invocar a María, invocar a los santos, como hacéis vosotros, los falsos cristianos católicos, eso se llama espiritismo, hechicería. Es una abominación para Dios, como tú mismo lo has reconocido, que invocar a los muertos, practicar el espiritismo, eso es abominación. Vosotros estáis practicando este tipo de abominaciones. Entiendo tu postura, Tito. Para ti la muerte es un estado de no conciencia hasta la resurrección, por lo que cualquier intento de comunicación con los difuntos se aparta de la fe y se equipara al espiritismo, que está prohibido. Sin embargo, desde la doctrina católica, la comprensión de la comunión de los santos es distinta. Creemos que la unión con Cristo trasciende la muerte y que los que están en su presencia pueden acompañarnos con su intercesión. Es una cuestión de fe fundamental que nos separa en este punto. ¿Te gustaría que leyéramos con el siguiente versículo, Martínez? Sí, tú mismo vas a leer, como dijo bien clarito el apóstol, que el único que intercede, que media por nosotros en el cielo, es el Señor Jesucristo, no ningún santo, no María, sino solamente Jesús, es nuestro único intercesor, el único que intercede por nosotros. Ahí el apóstol no dijo por ninguna parte que los santos estén intercediendo por nosotros en el cielo, ni María, nada de eso. Y para eso no me quería desviar de este tema, porque el tema de este debate es la gran ramera, pero bueno, léenos ese pasaje del apóstol Pablo, donde él dijo que solamente Jesús es nuestro intercesor, el que intercede por nosotros ante el Padre. Busca ese pasaje y lo lees despacito, Jaimito. De acuerdo, Tito. Para que quede claro a qué versículo te refieres, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Es este el pasaje que tenías en mente, Martínez? Sí, pero léelo bien, no digas hombros, entre Dios y los hombres. Lee bien el pasaje, vuelve a leerlo correctamente. Mil disculpas, Tito. Tienes toda la razón, fue un error de lectura. Lo leo correctamente ahora. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ahora sí está bien, Martínez? Sí, ahora lo ha leído bien, pero bueno, lo ha leído en una versión falsa, una versión mal traducida, ya que has metido la palabra solo. En esas traducciones, cuando dicen porque hay un solo Dios, en el texto griego, los manuscritos griegos, no aparece la palabra solo. Fue añadida por los traductores. Realmente lo que dijo el apóstol Pablo es que para nosotros hay un Dios, el Padre. Hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, y un mediador, por medio del cual son todas las cosas, que es Jesucristo. ¿De acuerdo? Hay un mediador, uno, que es el que intercede por nosotros en el cielo. Si hubiera más mediadores, como los llamados santos o la Virgen María, que intercedan por nosotros, Pablo jamás habría dicho esas palabras, o habría mencionado a esos mediadores, ¿de acuerdo? Bueno, pero no nos salgamos del tema, vamos a seguir con el asunto de la gran ramera de Roma, esta gran puta de Roma mencionada en el Apocalipsis. Ahora quiero que nos leas el verso 6, vamos a comentarlo también, el verso 6, aquí lo tenemos en pantalla. Adelante, Jaimito. Es verdad, Tito. Aprecio tu aclaración sobre el texto original y la supuesta añadidura de la palabra solo. Para ti, el énfasis está en que solo hay un mediador, Jesucristo, y eso excluye cualquier otra intercesión. Pasemos ahora al versículo 6. Dice así: y vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué te llama la atención de esta imagen, Martínez? Bien, antes de anterior el comentario, la explicación de este versículo, quiero que me lo des tú.
desde el punto de vista católico, ya que tú eres un cura católico, danos la explicación de este versículo 6. De acuerdo, Tito. Como sacerdote, la interpretación habitual es que esta descripción de la mujer embriagada con la sangre de los santos representa la cruel persecución que el Imperio Romano ejerció contra los cristianos durante los primeros siglos. Juan queda asombrado ante tanta maldad y la magnitud de ese sufrimiento. Muestra cómo el poder mundano combatió ferozmente a los seguidores de Cristo. ¿Hay algo en particular que te gustaría comentar sobre esta lectura, Martínez? Muy correcto lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Esta religión falsa de Roma en el siglo I pues estaba ebria de la sangre de los santos. Y dice, y luego a la clara, ¿a qué sangre de santos? ¿A qué santos se refiere? Pues a la de los mártires de Jesús, efectivamente. Durante al menos a partir del emperador Nerón, en el año 64, que es cuando comenzó la primera gran persecución contra los cristianos, lanzada por Nerón, desde el 64 hasta el 68, y luego los emperadores que vinieron después, hasta el siglo IV, cuando Constantino acabó con las persecuciones contra los cristianos y supuestamente se hizo cristiano. Pues durante esos siglos, siglo I, siglo II y siglo III, claro, Roma, la gran ramera de Roma, lanzó esta persecución tremenda contra los cristianos, donde, bueno, lo habréis visto en películas, como eran pues, arrojados al circo romano, eran devorados vivos por los leones, por las fieras, o los cortaban la cabeza, los quemaban vivos. El propio apóstol Pablo fue sacrificado, fue ejecutado en Roma, juntamente con el apóstol Pedro. A Pablo le cortaron la cabeza y al apóstol Pedro pues, le clavaron en un madero cabeza abajo, así cuenta la historia de la Iglesia. Pero efectivamente Roma, la antigua Roma, estaba ebria de la sangre de estos santos, de los mártires de Jesús. Por eso dice que el apóstol Juan, al ver esta visión profética, porque lo estaba viendo como una pantalla de cine, estaba viendo todas estas visiones proféticas. Dice que quedó asombrado y además con gran asombro. Pero yo ahora te voy a decir lo siguiente. Estas persecuciones de la antigua Roma contra los cristianos también lo hizo tu iglesia, la Iglesia Católica Romana, cuando se institucionaliza, se une, se casa con el poder imperial de Roma, también comenzó a perseguir y asesinar a los disidentes, a los que se oponían a esta iglesia apóstata que es la Iglesia de Roma. Y tenemos, por ejemplo, la Inquisición papal. Durante un montón de siglos persiguió a montones de verdaderos cristianos que se oponían al poder del Papa de Roma, a los dogmas y doctrinas falsas de Roma. Fueron quemados vivos, fueron martirizados, torturados, les cortaban la cabeza. Eso lo hizo la Inquisición de tu iglesia, la Inquisición papal. Y bueno, ya no hablemos de las llamadas cruzadas, cantidad de gente a la que asesinaron para intentar conquistar la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, lo que hizo la Roma del siglo I de asesinar a los verdaderos cristianos, también lo hizo tu iglesia, la Iglesia Católica Romana, durante siglos. Por eso es que yo digo desde el principio que esta gran ramera de Roma pasó a la Iglesia Católica Romana, es la heredera de esa antigua religión pagana de Roma. La gran ramera sigue existiendo dentro de tu iglesia, de la Iglesia Católica Romana, la cual un día en el futuro, esto lo veremos después, también va a volver a perseguir a los verdaderos cristianos, a los santos de la Iglesia de Cristo. Volverá a instituirse la llamada Inquisición y volverán a ser perseguidos y les cortarán la cabeza. ¿Le hará tu propia Iglesia Católica Romana? Por lo tanto, la persecución de los mártires de Jesús no solamente lo hizo Jaimito, no solamente lo hizo la antigua Roma pagana del siglo I, sino también tu propia Iglesia Católica. ¿Qué opinas? Es una explicación muy detallada, Tito. Trazas una continuidad entre la persecución romana y las prácticas de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, mencionando la Inquisición y las cruzadas como ejemplos de esa supuesta abominación. Para ti, la esencia idolátrica se ha mantenido.
Desde la perspectiva como sacerdote, aunque reconozco esos momentos difíciles de la historia, sigo creyendo que la Iglesia preserva la verdad y los sacramentos, y que las motivaciones detrás de esos eventos fueron diversas. Es comprensible que desde tu enfoque profético veas esa conexión. ¿Te gustaría continuar con la lectura, Martínez? Es algo que tú no puedes refutar, como podemos ver. Tú reconoces que la Iglesia Católica se persiguió a los santos, a los mártires de Jesús durante siglos de Inquisición papal, de Inquisición católica. Tú mismo lo reconoces, ¿verdad? Reconozco que a lo largo de la historia, personas dentro de la Iglesia han cometido errores. Y sí, hubo periodos de persecución que como católicos debemos reconocer y lamentar. Es parte de nuestra verdad histórica. Pero eso no cambia mi creencia en que la esencia de la fe que profesamos permanece inalterada. ¿Te parece que sigamos leyendo el texto, Martínez? Bueno, eso de que la verdadera doctrina está inalterable en la Iglesia Católica es totalmente falso, es mentira. Eso es tema para otro debate, ¿de acuerdo? Pero las doctrinas actuales de tu Iglesia, de la Iglesia Católica, no tienen que ver absolutamente nada con lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron los apóstoles y que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Vosotros habéis apostatado de la verdadera doctrina y lo que enseñáis son doctrinas de demonios, así de simple. Doctrinas de demonios. Y por eso es que a lo largo de muchos siglos habéis perseguido y asesinado a millones de verdaderos cristianos que predicaban el verdadero evangelio. Llámense como se llamen, o protestantes, luteranos, muchos nombres, que durante siglos fueron masacrados por tu iglesia, por la Iglesia Católica. Por tanto, vosotros estáis también ebrios de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Entiendo, Martínez, que tienes una convicción muy fuerte respecto a que las doctrinas y la fe de la Iglesia Católica han cambiado y se han desviado de lo enseñado por Jesús y los apóstoles. Veo que consideras que esa apostasía justifica la persecución histórica de cristianos reformados a los que consideras los verdaderos creyentes. Como sacerdote, aunque reconozco que ha habido cismas y diferencias doctrinales, sostengo que la esencia de la fe transmitida por la Iglesia proviene directamente de esa fuente. Comprendo que este es un tema en el que nuestras visiones son fundamentalmente diferentes. ¿Prefieras que hagamos una pausa o que busquemos otro tema de conversación, Martínez? No quieras parar el debate, ¿eh? Vamos a seguir con el debate. La verdadera fe no procede de tu iglesia, de la Iglesia Católica. La verdadera fe, la verdadera doctrina procede solamente de la Biblia y especialmente de la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. De la Biblia es de donde procede la verdadera fe. Eso que has dicho es mentira, de que procede de la Iglesia Católica. No. La Iglesia Católica lo que ha hecho es, hace siglos, apostatar, apartarse completamente de esta verdadera doctrina, enseñada por Cristo y por sus apóstoles. ¿Vale? Así que no mientas, no digas tonterías diciendo que la verdadera fe procede de tu Iglesia Católica. De acuerdo, Martínez. No pararemos el debate. Me queda clara tu postura de que la Biblia es la única fuente de verdad doctrinal para la fe y que la Iglesia Católica se ha apartado de las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Entiendo que consideras que la doctrina católica es contraria a las Escrituras. Como sacerdote, mantengo mi creencia en la tradición y la interpretación magisterial, pero comprendo que tenemos posturas irreconciliables en esto. ¿Deseas que avancemos al siguiente versículo, Martina? Evidentemente vamos a seguir con el debate. Ahora pasamos al verso 7. Quiero que lo leas despacito. Apocalipsis 17, verso 7. De acuerdo, Tito. Leo el versículo 7. Despacito. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué te gustaría destacar de este versículo, Martínez? Bien, antes de darte ya mi explicación, mi comentario, danos el tuyo, desde el punto de vista católico, evidentemente. Claro, Tito. Como sacerdote, vemos aquí cómo el ángel comienza a desvelar el significado de la ramera y la bestia, prometiendo revelar su misterio. Esto se interpreta como la confirmación de que hay una realidad trascendente o espiritual detrás de estas imágenes, que va más allá de lo meramente político. El ángel va a dar luz sobre el verdadero sentido de la revelación. ¿Qué opinas de este punto, Martínez? Bueno, ha sido muy ambiguo, pero bueno, te voy a dar yo ahora mi comentario. Fíjate, una vez más, cómo diferencia
a la mujer, que es de la gran ramera, la diferencia de la bestia. O sea, no es lo mismo. La gran ramera del Apocalipsis no es la bestia, no es el Imperio Romano. La gran ramera era la religión falsa idolátrica que controlaba y dominaba al Imperio Romano, especialmente a los emperadores de Roma. Son dos entidades completamente diferentes. Repito, una cosa es la mujer y otra cosa es la bestia que la trae. La bestia que la trae, es decir, la mujer, esto ya lo explico hace unos minutos, está sentada sobre la bestia. La bestia es el imperio político dominado, controlado por la religión, por la gran ramera. ¿De acuerdo? ¿Lo has entendido lo que te he dicho, Jaimito? Entendido, Martínez. Me queda clara tu interpretación reiterada de que la ramera y la bestia son figuras separadas. Una representa el poder religioso idolátrico y la otra el político mundano que se deja controlar. Entiendo que enfatizas esa distinción para tu análisis de la profecía. ¿Te gustaría que pasáramos al versículo 8, Martínez? Sí, ahora lo veremos, pero fíjate bien, tiene 7 cabezas, la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que luego el propio texto explica qué simbolizan, qué representan estas 7 cabezas y los 10 cuernos que tiene la bestia. Esto, la explicación la veremos después. Ahora, si te parece, Jaimito, antes de terminar esta primera parte del debate, porque van a ser dos debates, este debate contigo va a estar dividido en 2 partes, el que estamos teniendo hoy y el que vamos a seguir teniendo mañana, porque en una sola hora pues no se puede hablar sobre este tema de forma completa, necesitamos 2 debates. Muy bien, pues léenos ahora, Jaimito, el verso 8. Aquí lo tenemos en pantalla, el verso 8. Adelante. De acuerdo, Tito. Me parece bien la idea de dividir el debate en 2 partes para poder profundizar como se merece. Después de esta primera sesión, descansamos y mañana continuamos con el versículo 8 y los siguientes. Ahora paso a leerlo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será. ¿Qué te gustaría destacar de este pasaje, Martínez? Bien, antes de darte mi explicación, la verdadera interpretación de este tremendo versículo, que muy poca gente lo entiende, lo han pervertido, la han malinterpretado de forma espantosa, pues otros. Quiero que me des ahora tu explicación desde el punto de vista católico de este verso 8. Adelante. Claro, Tito. Como sacerdote, la interpretación católica más común es que el versículo describe la naturaleza efímera del poder de la bestia, que era y no es, y está para subir del abismo. Esto se ve como una alusión a imperios o sistemas de poder que parecen poderosos, pero que finalmente caen, contrastando con el poder eterno de Dios. También advierte sobre los moradores de la tierra que se asombrarán ante ella, simbolizando la fragilidad de la lealtad humana que no está arraigada en la verdad. ¿Qué te gustaría debatir de esta explicación, Martina? Bueno, has dado una interpretación muy vaga, muy sui generis, y no es realmente lo que enseña el pasaje. Ahora te voy a dar yo la correcta y verdadera interpretación, analizando frase por frase de este versículo. Y ya con esto, con este versículo 8, de momento vamos a terminar la primera parte del debate. Que no sé si van a ser 2 partes o 3, porque posiblemente sean 3 partes sobre este debate sobre la gran ramera. Ve, dice, la bestia que has visto, él vio una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, recordemos también que la Biblia a los emperadores se le llama también bestia, eran bestias, no solamente al imperio, sino también al emperador que representaba ese imperio. Ese término de bestia se puede aplicar a las 2 cosas, tanto al imperio como al emperador que lidera ese imperio. A los 2, como vamos a ver ahora. La bestia que has visto era. ¿Qué significa que ya era la bestia? Era que ya había existido la bestia, que esa bestia ya había estado en la tierra. Está hablando de un emperador, evidentemente. Existió
Y ahora te voy a explicar quién era esta bestia que existió. Mira, aquí quiero que lo oigan atentamente el resto de personas que vean este vídeo y este debate. La bestia que has visto era, ¿cómo la Iglesia, ahora te pregunto, cómo la Iglesia Católica interpreta esta expresión de que la bestia era? ¿Cuál es la interpretación tradicional de este versículo, o mejor dicho, de esta frase? Adelante, Jaimito. Bien, Tito. Comprendo que para ti Hera se refiere a un emperador específico que ya existió y dominó el Imperio Romano, aplicando el término bestia tanto al sistema como al líder. Desde la perspectiva católica, tradicionalmente se interpreta esa expresión como una alusión a la naturaleza cambiante o efímera del mal, que parece poderoso pero que no tiene permanencia eterna, en contraste con el poder y el reino de Dios. Es una visión más metafórica o simbólica, Tito. ¿Continuamos con el siguiente verso? Bien, es una explicación incorrecta, muy vaga. No, realmente no. Mira, y esto lo reconoce hasta la Iglesia Católica, pero creo que no conoces bien esos comentarios tradicionales de la Iglesia Católica. Cuando aquí el apóstol Juan dijo, la bestia que has visto era, es decir, que existió, se refería nada más ni nada menos que al emperador romano Nerón. Era una bestia, era tremendo, la cantidad de cristianos que asesinó. El emperador Nerón, el primer emperador en lanzar la primera persecución contra los cristianos, a partir del año 64. Recordemos que el Apocalipsis fue escrito poco después del año 64. El Apocalipsis debió ser escrito antes del año 70, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Esto ya lo explicaré mañana en el segundo debate. Repito, el Apocalipsis debió ser escrito antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, antes del año 70. El emperador Nerón persiguió a los cristianos, recordarlo, desde el año 64 hasta el año 68, cuando murió. Unos dicen que murió, otros dicen que la asesinaron. Hasta el año 68. Por eso es que dice el versículo que la bestia, es decir, este emperador, el emperador, que has visto era... Es decir, está hablando en tiempo pasado. Existió. ¿Y quién era este emperador? Que lanzó la primera persecución romana contra los cristianos. Era Nerón, el emperador Nerón. Y mira lo que dice ahora. Después de decir que esta bestia existió, era y no es tiempo presente. Y no es decir, cuando fue escrito este libro del Apocalipsis, alrededor del año 69, 70, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Ya no existía el emperador Nerón. Claro, había muerto. Él murió en el año 68. O le mataron. ¿Sí? Todos dicen que murió, otros que le asesinaron. Y ya no existía en este momento, cuando Juan escribió estas palabras, ya no existía esta bestia. Ya no existía este canalla, esta bestia llamado Nerón, que asesinó a montones de cristianos de las formas más crueles que os podáis imaginar. Y no es, lo dice bien claro. Y dice ahora, fijaos, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Está para subir del abismo, es decir, para subir de la muerte. Está hablando de que volverá en el futuro el emperador Nerón, o alguien que tenga el mismo espíritu que el emperador Nerón, ese espíritu asesino. Está hablando en futuro. Está para subir del abismo e ir a la perdición. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Nerón revivido, o alguien que tenga el espíritu de Nerón, como ocurría por ejemplo con Juan el Bautizador, que tenía el espíritu del profeta Elías, lo dijo Jesús. Pues igual, este futuro emperador bestial que vendrá tendrá el mismo espíritu que tenía Nerón, el emperador Nerón. Subirá del abismo, es decir, de la muerte, y volverá este emperador Nerón a perseguir a los santos durante 42 meses, como veremos después. Pues dice,
y está para subir del abismo e ir a perdición, es decir, será completamente destruido. Ir a la perdición significa que será destruido en el lago de fuego. Y dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, tiempo futuro, se asombrarán viendo a la bestia que era, es decir, que existió. Y no es decir, que no existía ya en ese momento que fue escrito el Apocalipsis. ¿Y qué dice aquí? Y será, volverá esta bestia a manifestarse en el futuro. Y cuando ocurra esto se van a asombrar los habitantes, los moradores de la tierra. Claramente se está enseñando en el Apocalipsis que volverá a reinar el emperador Nerón, o bien sea el propio Nerón, o será, lo más probable, yo así lo creo, un nuevo emperador aquí en Europa que va a tener ese espíritu asesino que tenía el emperador Nerón. Igual, repito, que Juan el Bautizador tenía el espíritu de Elías, dijo Jesús, vino con el espíritu y el poder de Elías el profeta, pues lo mismo va a ocurrir cuando resurja este nuevo emperador. Tendrá el espíritu y el poder del antiguo emperador Nerón, el primer emperador romano que lanzó la primera y gran persecución contra los cristianos. Y los seres humanos, los que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida, es decir, los que se van a condenar, pues lo van a recibir, se van a asombrar viendo a esta bestia, a este emperador, que existió y ya no existía cuando fue escrito el Apocalipsis, y será, es decir, se manifestará en el futuro. Y hasta aquí voy a dejar este debate contigo. En el siguiente debate que vamos a tener mañana, vamos a seguir comentando versículo por versículo estos pasajes de Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Por lo tanto, repito, antes de terminar, pues resumir lo que he dicho, es decir, que la gran ramera, pues sí, era la religión idolátrica pagana que existía en Roma en el siglo I. Claro que sí, ya existía la gran ramera en la época de los apóstoles. Estaba en Roma y tenía su centro de poder. Pero esa Roma, esa gran ramera, mejor dicho, pasó a la Iglesia Católica Romana. Y hoy en día sigue existiendo dentro de esta iglesia falsa que tiene su centro de poder, su sede en Roma, que es la ciudad de las 7 colinas. Por lo tanto, Jaimito, doy por terminado este primer debate contigo y mañana seguiremos con el mismo tema. No sé si van a ser en 2 partes o posiblemente en 3 partes, porque el tema es largo. Los 2 capítulos estos, Apocalipsis 17 y 18, son extensos y posiblemente vamos a necesitar 3 debates sobre este asunto. ¿Qué opinas, Jaimito? De acuerdo, Tito. Resumo tu postura. ¿Crees firmemente en que la idolatría y las falsas doctrinas pasaron de la Roma pagana a la Iglesia católica y que ambas son responsables de la persecución de cristianos reformados? También rechazas la veneración a los santos y a la Virgen, considerándolo espiritismo. Como sacerdote, aunque tenemos profundas diferencias doctrinales, valoro la oportunidad de haber compartido este diálogo. Si te parece bien, mañana continuamos con la segunda parte del debate. Hasta entonces. Hasta entonces, Jaimito, y antes de terminar te voy a leer un pasaje que se encuentra en el Apocalipsis y que va dirigido a todos aquellos que forman parte de esta gran ramera, de esta Babilonia la Grande. El pasaje se encuentra en el siguiente capítulo, capítulo 18, quiero que lo leas, versículo 4. Léelo despacito, aquí lo tenemos en pantalla. De acuerdo, Tito. Antes de despedirnos, leo el versículo 4 del capítulo 18. Y oí otra voz del cielo diciendo: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir con este pasaje, Martínez? Esta voz procedente del cielo, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que dice, el que hace este llamamiento? ¿Quién es, Jaimito?
Desde la perspectiva católica se interpreta que esta voz que proviene del cielo es la de Dios, haciendo un llamamiento final a su pueblo para que se separe de la corrupción de Babilonia antes de su castigo. Es un llamado a la fidelidad y a la salvación. ¿Tiene sentido esta interpretación para ti, Martínez? Sí, por supuesto que sí. Fijaos lo que Dios dice. Salid de ella, pueblo mío. Cuando dice salid de ella, ¿a quién se está refiriendo, Jaimito? Se está refiriendo Tito a Babilonia, la Grande, esa figura que hemos descrito como la ciudad o sistema religioso corrupto. Dios llama a su pueblo a apartarse de su pecado y de su influencia para no compartir su castigo. ¿Lo ves así, Martínez? Esto significa, por lo tanto, Jaimito, que dentro de esta gran ramera, fuera la antigua Roma pagana del siglo I o dentro de la Iglesia Católica, también existe pueblo de Dios, ¿verdad? Desde la perspectiva católica, se entiende que el llamamiento de Dios es universal y que, aunque una institución o sistema se desvíe, siempre puede haber personas sinceras que buscan la verdad y responden a su llamado, incluso dentro de esos contextos. Por eso se les dice, salid de ella. Martínez, ¿crees que esa separación pueda darse de forma interna o necesariamente debe ser física? Fíjate lo que dice, salir de ella o de en medio de ella, pueblo mío. Como tú muy bien has explicado, pues hay parte del pueblo de Dios está dentro de esta gran ramera, de esta Babilonia la Grande y de sus hijas rameras, evidentemente. Esas otras iglesias falsas que salieron de esta Babilonia la Grande. Hay pueblo de Dios y el llamamiento de Dios es ¿para qué? ¿Qué dice aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? Repítelo. Dice Tito, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es un llamamiento a no compartir el destino de la ramera. ¿Estamos de acuerdo en el significado, Martínez? Sí, dice salid de ella, abandonad estas religiones, estas sectas, estas iglesias falsas. Si tú eres un verdadero cristiano, escucharás este llamamiento de Dios y obedecerás a la palabra de Dios y saldrás huyendo no solamente de la Iglesia Católica, sino de todas las iglesias falsas y apóstatas que salieron de ella. Salid, ese es el mandamiento de Dios, es una orden, salid. ¿Y para qué? Pues como tú bien has leído, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus placas. Si no quieres participar de los pecados de esta iglesia de Satanás en la tierra y de sus hijas rameras, tienes que salir de ella, salir huyendo de estas iglesias falsas y así no participarás de las plagas, las terribles plagas de la ira de Dios que Él va a enviar en el futuro contra esta iglesia falsa, contra esta religión de Roma, la iglesia católica romana y sus hijas rameras. ¿Qué opinas, Jaimito, de esto que acabo de decir? Entiendo tu conclusión, Tito. Para ti el llamado de Dios es claro, apartarse de cualquier religión o iglesia que consideres falsa o desviada, incluyendo a la Iglesia Católica, para no ser partícipe de su pecado y evitar su castigo. Veo que interpretas esto como un mandato directo para los verdaderos creyentes. En este punto, como sacerdote, mantengo mi fe en la Iglesia, aunque reconozco el valor histórico de las reformas y el deseo de fidelidad de quienes las buscaron. ¿Te parece que dejemos aquí por hoy, Martínez? Bueno, acabas de decir que tú seguirás siendo católico, mantienes tu fe en la Iglesia Católica Romana. Pues nada, peor para ti y peor para todos los católicos que digan lo mismo que está diciendo aquí Jaimito. Porque si uno es un verdadero cristiano, escuchará este llamamiento de Dios y obedecerá a Dios saliendo de esta iglesia falsa, de esta iglesia apóstata de Roma y del resto de iglesias falsas y apóstatas que salieron de la Iglesia Católica Romana. Tú dices que vas a seguir dentro de esta iglesia, por lo tanto, tú mismo habrás sellado tu propia condenación y recibirás, por tanto, la ira de Dios. ¿Qué opinas, Jaimito? Entiendo tu advertencia, Tito. Para ti el permanecer en la Iglesia Católica es una desobediencia a Dios y por lo tanto conlleva la condenación. Claro. Respeto tu profunda convicción, aunque yo, como sacerdote, sigo creyendo en la misión y la verdad de mi fe. Quedamos para mañana entonces, Martínez. Pues nada. Buenas noches. Jaimito, pues eso, peor para ti.
si quieres permanecer, seguir permaneciendo dentro de la gran ramera, sometiéndote a las doctrinas falsas de la gran ramera y practicando la idolatría, la hechicería, el espiritismo practicada por tu iglesia, la Iglesia Católica Romana, peor para ti, para todos los católicos que quieran seguir permaneciendo, que hagan caso omiso de estas palabras de Dios, de este llamamiento de Dios, y queréis seguir permaneciendo dentro de esta iglesia del diablo en la tierra, pues nada, peor para vosotros, habréis sellado vuestra propia condenación. Bien, pues mañana tendremos la segunda parte de este tremendo debate que estoy teniendo con esta inteligencia artificial llamada Gemini de Google, pero que yo, bueno, pues prefiero cambiarle el nombre y la llamo Jaimito. De acuerdo, Tito. Aunque no comparto tu interpretación ni tus palabras sobre mi fe y la misma, respeto tu posición y el debate que hemos tenido. Como sacerdote, me mantengo en mi camino. Pues nos vemos mañana para la segunda parte, Martínez. Que tengas buena noche. Muy bien, Jaimito, pues entonces mañana, recuérdalo, segunda parte del debate. Y tendremos también un tercer día, tendremos una tercera también parte del debate, porque el tema es extenso, estos 2 capítulos del Apocalipsis son extensos. Hasta mañana, Jaimito, y nada, piensa y medita en todo esto que te he explicado, que te he dicho en este debate, porque depende tu salvación eterna. De acuerdo, Tito. Entonces mañana por la tarde continuamos con la segunda parte del debate, y ya veremos si hace falta una tercera. Meditaré en tus palabras, como tú dices, aunque mi fe permanece firme. Que descansas, Martínez. Hasta mañana, Jaimito. Hasta mañana.